El protocolo que vamos a seguir para escuchar las palabras de nuestro invitado, el licenciado Jaime Dum, es: primero vamos a tener una exposición de todo lo que ha sido este plan de gobierno que él tan gentilmente y desprendidamente lo ha entregado para que lo puedan utilizar en el próximo gobierno. Así que vamos a hacer primero le vamos a dar paso al licenciado Dum con una primera parte de exposición. Luego van a haber preguntas, así que todo lo que ustedes quieran preguntar, por favor, van a levantar la mano, nos vamos a acercar con el micrófono y el licenciado Dum va a responder todas sus preguntas. Así que con eso podemos comenzar. Bienvenidos a todos. Colegas, muy buenas tardes. Quienes no son parte de la CIP, soy el ingeniero Raúl Daza, presidente de la Sociedad de Ingenieros, y quiero agradecer profundamente su tiempo, el tiempo que ustedes han tomado para venir. Sé que muchos han salido del trabajo, les agradezco, el horario es un poco raro, y por supuesto, millón de gracias, Jaime, por tu tiempo. Este es un grupo profesional y especialmente gente muy joven, jóvenes profesionales, preocupados por el desarrollo y el futuro de nuestro país. Y por supuesto, creo que en estas circunstancias la voz de Jaime Dum puede traer una luz, una esperanza a toda esta juventud, además de jóvenes profesionales. Así que gracias por tu tiempo y gracias por estar acá. Gracias Raúl. Me voy a ir allá, si les parece. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí presente. Mi agradecimiento a Raúl Daza, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, sucursal La Paz. Les agradezco mucho por su presencia y por darme la oportunidad de estar aquí presente. Veo caras conocidas, me alegra mucho verlos y creo que es importante seguir escuchando ideas. Como ustedes saben, recientemente, básicamente todos los que creemos en el liberalismo nos hemos unido para hacer llegar a los candidatos nuestras propuestas de nuestro programa de gobierno, porque como siempre decimos y lo creemos firmemente, no se trata de quién sea el que gobierne, se trata de cuáles son las ideas con las que va a gobernar. Las personas no son importantes, lo importante son las ideas. Rápidamente quiero recordarles a ustedes, si no han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje que di el pasado domingo, y quiero ir a algunos de los puntos, repetirlos en este momento para que sea la base por la cual podamos seguir esta conversación. Nosotros creemos firmemente que Bolivia no es un país pobre, es un país que ha sido empobrecido. Esa es la respuesta a esa pregunta de si tenemos tantas cosas, ¿por qué somos pobres? Somos pobres porque, primero, no es que Bolivia sufre una escasez de recursos naturales o de recursos humanos, sino de lo que sufre es una devastación institucional, sufre de un estatismo y un centralismo muy profundo y sufre de algo que es muy complejo. Sufre de un gobierno, un Estado que cree que lo tiene que hacer todo y nosotros tenemos que escuchar y ver qué nos dan y qué hacen ellos por nosotros. El exceso de Estado, lo llamemos de alguna manera. El exceso de Estado ha hecho que terminemos con un sistema que penaliza la productividad, premia al ocioso y al vago, castiga al emprendedor y premia al bloqueador y al avasallador. Ese es el resumen de Bolivia hoy en día. Y por eso decimos que la manera de solucionar el problema y revertir eso es dándole prioridad a las personas y dándole prioridad a las regiones. Por el otro lado tenemos también
un país que tiene como Estado un problema que es moral, un problema institucional estructural. Miren, que quede claro, la crisis no es de gas, dólares o combustibles, como se dice. Todos estamos concentrados en que esa es la crisis. ¿Cuál es el problema de Bolivia? No hay gas y no hay dólares. Entonces, rápidamente los candidatos corren a decir: yo te voy a traer dólares en 100 días, yo te voy a traer combustibles y vamos a seguir viviendo felices. Pero no, en realidad es una crisis que va mucho más allá. Es una crisis institucional, moral, es una crisis de principios, es una crisis de ideas. Lo que tenemos es que la corrupción, el narcotráfico, la injusticia, la mentira, la violación de derechos, el abuso del Estado, no es que son temas que pasan así nomás. Son las nuevas instituciones que se han apoderado de lo que llamamos el sistema. Entonces, nuestra visión del país exige una regeneración institucional radical. No se trata de entrar al gobierno para parchar esos temas, sino para destruirlo todo y volverlo a hacer. Tenemos que reempezar Bolivia. Los parches no funcionan. Justamente venimos parchando el país cada vez. No hay ideas originales. Sacar al MAS, de acuerdo, bien, lo hagamos, los que creemos que hay que hacerlo. Resolver la crisis, también. Pero ¿qué viene después de la crisis? La crisis para nosotros no es más que un evento evidentemente duro, complejo, pero al final de cuentas es coyuntural. Va a pasar la crisis, se van a tomar las medidas y va a pasar. ¿Y qué vamos a hacer después? O como algún candidato que dice que en 100 días va a solucionar el problema. Bien, ¿y qué va a hacer el día 101? Nadie plantea una visión nueva para Bolivia. Ahí está el problema. ¿Qué tipo de país vamos a tener después? Porque eso de traer dólares, endeudar el país, eso lo puede hacer, de nuevo lo puede hacer un masista, puede lograr lo mismo. Puede endeudar el país y puede traer dólares. Un comunista puede hacer, un socialista, un autócrata, un dictador, todos pueden hacer eso. Entonces simplemente el sacar el MAS y resolver la crisis no te da un mensaje de qué tipo de país va a venir después. Y es momento de introducir al país de nuevo la discusión ideológica. Nosotros planteamos el liberalismo, el respeto a la vida, a la propiedad privada, a los derechos individuales, el respeto irrestricto al proyecto de vida de las personas, la ley, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, libres mercados, apertura al mundo, una visión donde el ciudadano está por encima del Estado y no al revés, donde más bien la burocracia tiene que respetar al ciudadano y el Estado tiene que decir: usted, ciudadano, le agradezco que usted me ha dado trabajo a mí en este cargo público, ¿qué puedo hacer para no estorbarlo?
Eso es lo que necesitamos que se diga en Bolivia. Y no como ahora que nos hacen un favor. Y que quede claro, no hay libertad sin propiedad privada. No hay. No existe esa posibilidad. Fíjense en la antigua Roma, cómo se definía al esclavo. Esclavo es aquel quien es propietario de nada, decía la definición. Ese es esclavo. Y la propiedad es importante para ser libres, porque te ayuda a defender. Sin propiedad privada no te puedes defender. Son elementos que usas para tu defensa. Hasta el dinero es propiedad privada, por supuesto, y lo necesitas. Tus bienes, tu patrimonio, te apoyan en la defensa. El que no tiene nada no se puede defender. Por eso el socialismo y el comunismo, ¿a qué ataca primero? A la propiedad privada. Y aquel que tiene propiedad privada tiene que ser eliminado, porque la propiedad privada es un arma. Es un arma, y históricamente está muy bien esquematizado y contado cómo en la antigua Roma había un esclavo, un tipo de esclavo que sí tenía derecho a tener algo. Se llamaba gladiador. Tenía derecho a tener un arma. Esa era su propiedad privada. Se llamaba el peculium. De ahí viene la palabra, peculium. Y el gladiador era propietario de un arma, propiedad privada, y con eso se podía defender. Ese dato histórico es muy poderoso. Es muy poderoso. Entonces, no hay libertad sin propiedad. Y no hay propiedad si no hay justicia. Porque lo que hace que se reconozca que tú eres dueño de eso es la justicia. Es la ley que dice tú eres dueño de tu casa, de tu auto. Entonces, no hay propiedad si no hay justicia. Y no hay libertad si no hay propiedad. Entonces, la justicia se vuelve el elemento más importante para que una sociedad funcione en libertad. Por supuesto, una justicia que sirva. Y hay un tema. No hay tampoco propiedad, ni mercados, ni comercio, si no hay justicia. Porque la ley es lo que marca los límites de cómo se venden, se compran las cosas. Donde no hay ley, no hay contratos. Donde no hay contratos, no hay inversión. Donde no hay inversión, no hay generación de trabajo, no hay producción, no hay crecimiento. ¿Se dan cuenta cómo todo está concatenado? Entonces, cuando escuchan a alguien decir debe haber justicia, no es algo lejano a nosotros, es muy cercano. Están hablando de nuestras cosas. Por eso nosotros decimos que lo primero que hay que hacer en el país es que la ley vuelva, que haya justicia. El imperio de la ley tiene que ser el primer elemento para poner a funcionar en el país. Y todo esto tiene que estar, como les digo, bajo una economía que llamamos de capitalismo popular y de mercado. Apostamos por una economía donde cada ciudadano deje de ser alguien que va buscando algún bono o alguna dádiva. Lo que buscamos es que todos tengamos propiedad privada. Y para hacer eso se puede hacer mucho en este país, porque una de las cosas que han hecho es quitarnos mucha propiedad privada. De ahí vienen temas como la inmediata distribución de acciones en las empresas estatales que sean rentables. Tú, yo, todos tenemos que ser accionistas de las empresas estatales, de yacimientos, de Ende, de Entel, dueños de verdad.
Se nos ha dicho siempre que somos dueños de las empresas estatales, pero somos. O sea, yo les pregunto, ¿ustedes saben el nombre del presidente de Enel? ¿El gerente de Entel, que se llama? ¿No? Y se supone que son nuestras empresas. ¿Quién puede ser dueño de una empresa y no saber quién es el presidente de la empresa? Y eso es porque en realidad no lo somos. Y adicionalmente a la distribución de esa propiedad privada, o sea, esta propiedad que es del Estado que se vuelve privada, es importante acompañar con medidas que no quiten propiedad privada. No le saquen la propiedad privada a los ciudadanos. Los impuestos. Los impuestos, las coimas, el tiempo burocrático, todo eso te quita propiedad privada. Hasta tu tiempo es tuyo y te lo quita. Reducción drástica de impuestos hemos pedido. De entrada, el impuesto a las transacciones tiene que eliminarse, ese 3%. Es el peor de los impuestos. Ningún ciudadano, ningún emprendimiento en Bolivia debe pagar impuestos si no tiene ganancias. Para empezar. Hoy en día cualquier emprendimiento, una fábrica de zapatos, no ha vendido su primer par de zapatos y ya paga impuestos. Eso es hasta inmoral, no solo injusto. Hemos hablado nosotros de, figurativamente, dinamitar la aduana nacional. ¿Por qué? Porque no puede ser que paguemos impuestos y aranceles que triplican o cuatruplican el precio de algún producto. Ni se produce en Bolivia y estamos pagando 4 o 5 veces su precio original. Eso no tiene sentido. Además, mientras más impuestos se cobran, esos productos se venden a precios más caros en Bolivia. Y los ciudadanos bolivianos tenemos que pagar más por algo que podemos pagar menos. No, es que esos impuestos se van al gobierno. ¿Para qué se van al gobierno? ¿Por qué no se quedan más bien en el bolsillo de cada uno? ¿Quién sabe cómo manejar mejor la plata? ¿El gobierno o cada uno que lo maneje en su bolsillo? Nosotros sabemos más que el gobierno. Adicionalmente, un tema que para nosotros es fundamental, y no tenemos miedo a decirlo, y en esta entrega que estamos haciendo de nuestro programa a los candidatos, ellos claramente han visto que está escrito en nuestro programa: autonomías totales o federalismo, llamadlo lo que quieras. El nombre no es lo que importa es lo que se puede hacer en las regiones. Y los individuos tienen que tomar decisiones con sus regiones. ¿Quién sabe mejor qué hay que hacer en La Paz? Los paceños, por supuesto. O los cruceños en Santa Cruz. Entonces, ¿por qué desde la Plaza Murillo se tiene que definir si se hace alguna carretera o si se va a cambiar la cúpula de la iglesia? ¿Por qué? Eso no tiene sentido. El tema de educación y salud también son fundamentales. Creemos que el Estado debe seguir pagando lo que paga en salud y educación, pero debemos ser los ciudadanos los que definimos a qué escuela vamos, qué tipo de educación tenemos, y si se trata de medicina, tenemos que poder escoger nosotros nuestro médico. No puede ser que para cortarnos el pelo escogemos un peluquero, pero para que nos abran el corazón, el médico es el que te toca ese día. A ese nivel hemos llegado. Y por eso hemos implementado como una idea la entrega de vouchers, vales o cupones, lo que se cambian por servicios de educación o seguros de salud. A cada estudiante le llegaría como $1,500 al año para que él escoja a qué escuela o a qué universidad ir. Y le entrega ese voucher a esa escuela o a esa universidad.
El tema de salud, igual, cómprate un seguro. Vamos a hacer que el seguro, el SUS, sea también una entidad que te venda un seguro. Y si quieres seguro público, le compras a la estatal. Si quieres privado, te compras uno privado. Tenemos que repensar la forma de funcionamiento de esas políticas, para que seamos los ciudadanos los que decidimos. Por supuesto también, que quede claro, la gente a veces no lo entiende, y no es un tema menor en el tema económico. Creo que los ciudadanos podemos no entender mucho de economía, pero hay una cosa que sí debemos de entender: ¿qué es la inflación? La inflación no es un numerito que aparece ahí y simplemente han subido los precios y qué macana, ojalá bajen. La inflación, la verdad de la inflación se las quiero decir aquí, lo que no te cuenta nadie. La inflación es un mecanismo de financiamiento del gobierno. Esa es la pura verdad. El gobierno se financia con la inflación. Si algo valía 10 y cobraba un monto X de impuestos, ahora eso vale 20, entonces el gobierno duplica los impuestos. ¿Se dan cuenta? Con la subida de precios sube la recaudación de impuestos del gobierno. La inflación, seamos claros, es una política de Estado. Cuando el gobierno dice va a haber tanto de inflación en el presupuesto, está decidiendo que va a haber pérdida del valor adquisitivo de los ciudadanos. ¿Y quiénes pagan eso? Los ciudadanos. Entonces no podemos permitir que haya inflación. ¿Y cómo se genera la inflación? Muy sencillo. No hay que echarle la culpa a la guerra de Ucrania, como te dicen. No. Esos son eventos que temporalmente afectan los precios, pero la inflación es causada porque el gobierno gasta más de lo que tiene. Al gastar más de lo que tiene necesita plata, y como no tiene plata, manda a imprimir más plata. Si nosotros mandamos a imprimir plata ahorita, nos meten a la cárcel porque es un delito. Pero si el Banco Central manda a imprimir dinero, nadie le dice nada. Es un delito legalizado que solo puede hacer el gobierno. Y mientras más imprime, más devaluación hay. Entonces, ¿por qué hay devaluación? Porque el gobierno imprime. El gobierno está metiendo billetes a la economía que nosotros no podemos meter, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a pagar por cosas con dinero que fabrican. Y eso es lo que genera inflación. Nosotros también creemos firmemente en la recuperación de los recursos naturales para los ciudadanos. ¿Cómo es eso? Y lo escuchan en el debate. Un candidato que le dice al otro: ¿y tú cómo vas a vender gasolina a 5? Y el otro dice: es que yo voy a hacer esto, mi gobierno va a comprar y mi gobierno va a vender. Y mi gobierno va a vender el litio. Es más, parece que ya lo ha vendido, por eso es parte de su plan de gobierno. Y yo voy a vender, y yo voy a hacer, y mi gobierno va a hacer, y mi otro gobierno, y cuando yo estaba en el gobierno hice, y ahora voy a hacer esto. O sea, es la discusión de qué gobierno hace más. La verdad me hubiera gustado estar en el debate, yo no sé cómo meterme en la televisión y decirle a esos dos: miren, ustedes están tratando de convencer a la gente mostrando cuál gobierno es el que hace más, cuando yo al revés le estoy diciendo a la gente que mi gobierno es el que va a hacer menos. Mientras menos haga el gobierno, mejor. Porque es la gente, las regiones las que deben hacer las cosas, no el gobierno. El gobierno tiene que crear las condiciones para que seamos la gente en nuestras regiones los que hagamos lo que queramos hacer. Entonces, que quede claro, y con esto termino esta locución, nuestra visión de país no es la de administrar este sistema, sino de desmantelarlo y empezar
todo de nuevo. ¿Eso implica reformas constitucionales? Sí. ¿Significa cambios grandes? Sí. Pero son cambios necesarios para que los protagonistas de la historia del país seamos nosotros y no el gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Jaime Dun. Lo vamos a invitar acá a tomar asiento junto con el ingeniero Daza para que podamos comenzar a recibir las preguntas de cada uno de ustedes. Así que voy a pasar primero al ingeniero Daza. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado especial, al ingeniero. Bueno, amigos colegas, bueno, como ustedes saben, este evento se llama Diálogo Abierto. Es un diálogo, no es un foro, es un debate, es un diálogo que gentilmente ha aceptado Jaime a tener con todos nosotros. Y siéndoles sinceros, yo había preparado varias preguntas teniendo su programa, pero después de la locución y escucharlo, pues rescato varios temas que he escuchado y que me han dejado, pues, la verdad, con esperanza, más que con dudas. Estimado Jaime, tú nos hablas del capitalismo popular, y creo que acá todos como ingenieros comparto con Jaime que si no hay contratos no hay inversión, y estamos ahí hablando ya de una inversión privada. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque el mejor medio de exportación, sabemos, es el ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Y desde los 90 que ha sido capitalizado, pues muchos no saben ni que existe el ferrocarril, y sigue capitalizado. Y estoy tocando este tema ya en el marco de los medios de transporte, que es una especialidad también de la ingeniería, porque, por ejemplo, BOA prácticamente ha monopolizado. En ese marco, este capitalismo popular, ¿cómo pretende dar lineamientos o continuar, por ejemplo, con estos medios de transporte que siempre menciono, con el ferrocarril, el BOA, que prácticamente ha monopolizado los medios? ¿Se podrá abrir las puertas a otras empresas que den servicio de aviación? Continuaremos con este mecanismo del ferrocarril privatizado, porque bueno, al final la famosa capitalización terminó haciendo una cuasi privatización de nuestros ferrocarriles. Bueno, eso en primer lugar, para que nos des un poquito más de explicación de este capitalismo popular y cómo este capitalismo piensa enfrentar a la infraestructura vial. Por ejemplo, ya que estamos hablando específicamente de nuestro departamento, el norte paceño, amigos, tiene un gran potencial agropecuario, ¿no? Pero el acceso vial al norte, llegar a Polo es un caos. Recientemente nomás se ha inaugurado una pista, pero no sé si hay vuelos, tardas 2 días en llegar, y si no te plantas en el camino, ¿no? Entonces realmente nuestro departamento quedó muy postergado, y comparto con Jaime cuando dice somos los que vivimos en cada departamento los que debemos decidir, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no hay carreteras hasta el norte paceño? Carreteras decentes le llamaremos. Entonces este capitalismo popular, ¿cómo piensa enfrentar esta infraestructura, querido Jaime? Gracias. Y primero, definiendo un poco el capitalismo popular, en realidad es el de las personas. La idea es que reconozcamos una realidad. A ver, todos los que son emprendedores, todos los que son agentes económicos, se dice en la economía, que están haciendo alguna actividad, comprar, vender algo, dar algún servicio a cambio de una remuneración, y han hecho una inversión para eso, han puesto capital a trabajar, son independientes, son capitalistas. Y lo llamamos capitalismo popular, que es de la gente. El capitalismo siempre se ha concebido como algo que es de millonarios, multimillonarios, multinacionales. No. La persona que está vendiendo caramelos en la esquina es una pequeña inversionista, es una capitalista.
Lo que pasa es que ha sido abandonada por el Estado. No se lo reconoce como tal. Y encima, por su actividad, se le cae con impuestos, licencias, hay persecución. Y eso genera toda esta informalidad. Entonces, si aquí hay emprendedores, por ejemplo, o profesionales independientes, dando servicios y tienen su pequeño negocio, están haciendo capitalismo. ¿Y ustedes creen que por eso son malos? Pues si los capitalistas son malos, son el demonio. No es verdad. Más bien, ¿ustedes qué están haciendo? Están usando su propia plata, primer tema. Están arriesgando con esa actividad. ¿Se dan cuenta? Están tomando un riesgo. Pueden quebrar. Y no solo están arriesgando su plata y su patrimonio, sino que en ese proceso, ¿no?, de dar un servicio, de vender algo, están vendiendo y dando un servicio que un ciudadano necesita. ¿Por qué alguien les compra algo? Si ustedes tienen algún comercio, levanten la mano los que hacen comercio, comprar o vender algo. ¿Hay alguien aquí? Perfecto. Cuando tú vendes algo, alguien te compra. ¿Por qué te compra esa persona? ¿Quién es? Tú no le pones un revólver en la cabeza, ¿no ves? Entonces, si él compra voluntariamente, es porque él encuentra en tu producto algo que va a satisfacer una necesidad que él tiene. Por eso el secreto de un buen empresario es el que reconoce las necesidades primero, digamos, o puede dar ese servicio de satisfacer esa necesidad de una manera más rápida, más eficiente. Y ese cliente va a volver a vos por eso. Entonces, fíjense, solo esta combinación es tu plata, es tu riesgo. Satisfaces la necesidad de un conciudadano. Y encima generas trabajo si has contratado gente. ¿Qué cosa más maravillosa? Los diablos no hacen eso, solo los ángeles hacen eso. Por eso, el capitalismo popular lo que hace es reconocerte el valor que tienes haciendo estas cuatro cosas, y por eso te ve a ti como un gran benefactor social. Estás ayudando a la sociedad haciendo esas cuatro cosas. Y encima ganas plata. Bien, pues, felicidades. No le has robado a nadie. Entonces el capitalismo popular es reconocer estos factores como algo legítimo, auténtico, justo y además natural. Entonces el Estado, cuando ve el capitalismo popular, ¿qué tiene que hacer? ¿Abolirlo o fomentarlo? Fomentarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué impide que estas cosas funcionen? Bueno, el hecho de que si yo quiero invertir, no me deje. O viene una norma y dice que no se puede. O el riesgo tiene que ser que el cliente no me quiere comprar. Eso ya es un riesgo grande. No, pero aquí también tienes pues, el riesgo que te lo prohíban, que te lo quiten, que te lo decomisen, que te lo roben, o que el gobierno te lo nacionalice. Entonces no puedes tener esos riesgos. Pero ¿saben qué es lo interesante de cuando el capitalismo popular hace estas cuatro acciones? Al mismo tiempo está haciendo algo que es fundamental en la sociedad: generar riqueza. La riqueza se genera, es parte de un proceso. Cuando yo agarro algo y lo transformo, si tengo una pequeña fábrica y algo y lo vendo, estoy generando riqueza. Algo que no vale nada, algo que valga algo. Y por eso me lo compra algo. Yo estoy generando riqueza. Entonces, la base fundamental de la economía tiene que ser eso, la generación de riqueza. Por eso nos oponemos nosotros a todo lo que impida la generación de riqueza. El socialismo, sin embargo, no cree en la generación de riqueza, cree en la redistribución de riqueza.
Entonces, si aquí están los que producen algo, generan riqueza, y aquí están los que no generan riqueza, no, pues no es justo. Pues vos tienes que darle a él. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quisiera que entiendan. El capitalismo popular es un elemento fundamental, básico, de generación de riqueza, reconociendo a los individuos, los emprendimientos, como los generadores de riqueza. Y el Estado no puede prohibir, interferir o de alguna manera impedir la generación de riqueza. Eso es lo único que decimos. Cuando le dicen al exportador no puedes exportar los próximos 6 meses, están frenando la creación de riqueza. O cuando le dicen a alguien usted no puede vender este producto a ese precio, tiene que bajarlo a la mitad, están creando una situación donde no se puede generar riqueza. O cuando a los empleadores les dicen, la Ley General del Trabajo dice que ahora va a haber 16 aguinaldos, ¿no? O 16 salarios, ya te están impidiendo la generación de riqueza. Y con esto quiero terminar. Por eso, uno de los temas controversiales en nuestro programa de gobierno, bueno, la verdad es que todos son controversiales y eso nos encanta, porque eso significa que estamos cambiando las cosas. El sector público tiene que tener la misma ley laboral que el sector privado. O sea, la Ley General del Trabajo no puede ser que es solo para los privados y el gobierno hace lo que le da la gana. Entonces el gobierno es muy fácil decir, aumenten esto los empleadores, ¿no? o se sube el salario mínimo tanto. Pero el sector público no se aplica a todos. Es más, ¿qué dice el Estado? Se incrementa el salario mínimo, dice, todos los privados obligatoriamente. Pero en el Estado dice, en caso de empresas públicas, por ejemplo, dice, solo aquellas empresas que han logrado punto de equilibrio y tienen utilidades pueden incrementar salarios. A los privados, no importa que pierdan plata, igual tienen que incrementar salarios, ¿no? Entonces no hay igualdad ante la ley. Ahora, estos emprendimientos, ferrocarriles, aerolíneas, primero que quede claro que tenemos que ser dueños de esas empresas. Y lo que no podemos hacer es también que el Estado, no podemos hacer que el Estado sea un Estado productor, un Estado empresario. Porque no es el rol del Estado ser empresario. El rol del Estado es ayudar a los empresarios, pero no ser empresario. ¿Cómo es posible? Tienes fábricas ahí de productos alimenticios compitiendo con el sector privado. O sea, tú del sector privado pagas tus impuestos y con tus impuestos te hacen competencia. Eso no puede existir. 1.300 millones de dólares al año se va a financiar a las empresas estatales. 1.300 millones de dólares. Y nos dicen que son rentables. Y yo digo, y si son rentables, ¿por qué les damos 1.300 millones de dólares? Y el CEDEM, que es la incubadora de empresas públicas, imagínense, hay una incubadora de empresas estatales. Por lo menos que haya pues una incubadora de empresas privadas, de startups, ¿no es cierto? Pero hay una incubadora de empresas estatales que gasta 500 millones de dólares al año. Imagínense si esos recursos irían al turismo o a los emprendimientos privados. Entonces, no puede haber monopolios estatales. Las empresas estatales, BOA, tienen que competir con otras aerolíneas, tienen que dejar que vengan otras aerolíneas. Lo de cielos abiertos está ahí. El tema de ferrocarriles, bueno, si el ferrocarril es una necesidad, los inversionistas privados, el sector privado es el que tiene que decir que eso, ¿no es cierto?, debe haber. Y capaz tiene que aparecer más. Lo que pasa es que se generan monopolios para proteger. Yo sé que muchas veces se dice, no, pero la capitalización que no sirvió y qué sé yo. Bueno, es cierto, los liberales no estamos de acuerdo con esas cosas que se han hecho tal como se han hecho. ¿Por qué? Porque han generado monopolios. Y el monopolio no es liberal, por si acaso. Capaz es neoliberal, como lo llaman, pero liberal no es. Nosotros estamos opuestos a todo tipo de monopolio. Gracias, Jaime. Creo que todos hemos aprendido un nuevo concepto, hoy día, que es el capitalismo popular, y seguramente quedará para nuestro análisis.
Pero es prácticamente inevitable tocar el tema energético, ¿no? El 80%, del consumo energético viene de fuentes fósiles y algún día se nos va a acabar. Quiero contarles, Jaime, que la Sociedad de Ingenieros tiene 276 ingenierías, entre las cuales están la petrolera, la robótica, gas y petróleo, energía, electricidad, eléctricos, electrónicos, ¿no? Por supuesto, esta preocupación de la energía nos toca a todos. En ese marco, ¿cuál es? ¿Existe el plan de un cambio de matriz energética? ¿Cuál sería el porvenir de nuestro país, teniendo en cuenta que nuestra producción, los volúmenes de gas han disminuido, lo cual hace que la energía termodinámica también ya no sea pues la esperanza que tenemos? Entonces, ¿cómo vemos el futuro ante este cambio de matriz energética que se tiene que dar tarde o temprano? Creo que no hay ninguna duda que la matriz energética tiene que cambiarse. Tenemos que ir a energías más limpias. Tenemos que ir, obviamente, con una tendencia lo más rápido posible a la protección del medio ambiente. Y por supuesto, lo más importante es que no podemos permitir quedarnos sin energía, porque ahorita el rumbo del país de Bolivia es quedarse sin energía. O sea, ni siquiera es hablar de un cambio de matriz, es el repensar todo el sistema energético del país. Ahora, la energía renovable que es deseable, en Bolivia, primero es muy difícil de hacer, porque tienes energía fósil que está subsidiada, entonces es más barato. O sea, es más fácil, ¿no?, comprar algo que viene subsidiado que invertir en paneles solares o energía eólica que no está subsidiada. Entonces se dan cuenta cómo la energía renovable no puede competir con la energía no renovable por el hecho de que los precios no cuadran. Y si Bolivia queda retrasada en el cambio de matriz energética, una de las razones fundamentales es ese subsidio. Es ese subsidio que lo impide. Al menos que hables de poner subsidios a la energía renovable. Pero sería, ya tenemos subsidios, ya tenemos problemas con los subsidios que tenemos ahora, sería ampliar todavía los subsidios. Entonces, es bien importante tener eso en mente y tener eso en cuenta. El otro tema también importante es que tiene que haber un fin total y absoluto del monopolio estatal sobre el tema energético en Bolivia. Porque el tema energético está manejado por monopolios estatales. Entonces, ¿cómo va a entrar el sector privado? El sector de hidrocarburos, ¿quieres hacer algo? Tienes que hacer con yacimiento. ¿Quieres importar combustible? No solo que tienes que hacer con yacimiento, sino con la familia Arce también. Peor todavía. Entonces, el Estado ha creado mecanismos por los cuales la inversión en el tema energético, que son además inversiones de billones de dólares, no hay forma de hacerlo. Primero, no es competitivo. Segundo, no hay seguridad jurídica. ¿Quién, pues, que tiene el uso de razón en el mundo va a venir a hacer inversiones en energía en Bolivia si saben que de un decretazo te lo quitan mañana? Yo quiero que entendamos los bolivianos de que no podemos sacar pecho hacia el mundo y decir con orgullo: hemos nacionalizado a los extranjeros. No, hermano, así no vas a tener inversión nunca. Pero los bolivianos, voy a hablar siempre en general, lo hemos hecho. Es más, los debates, yo me acuerdo allá por después del primer periodo de Evo Morales y cuando era candidato de nuevo y se planteaba todavía, ¿no?, la lucha de los grupos sociales y la justicia social y qué sé yo. La gran discusión era quién había nacionalizado más o mejor, ¿no es cierto? Algo que
En el fondo, ojo, la nacionalización, ¿qué es? Es quitarle algo. El hecho que sea extranjero no lo justifica, por si acaso. Es un acto violento, es un acto inmoral. Ah, no, pero eran los desgraciados que nos robaban cosas. Bueno, pues los metamos a la cárcel. Pues. O sea, hay leyes para eso. Pero el quitarle algo a alguien, te aseguro que en ninguna parte del mundo es un elemento de justicia. No. ¿Por qué no hay gas? ¿Por qué no hay diversificación de la matriz energética en Bolivia? ¿Por qué se están acabando los hidrocarburos? Pues, ¿no es cierto? Es porque nadie quiere invertir en este país. Y Yacimientos no tienen la plata para hacerlo. Entonces necesitamos la inversión extranjera, claro que sí, pero pagará sus impuestos, cumplirá las reglas, tendrá que hacerse lo que sea, pero en el marco de proteger obviamente el medio ambiente y sobre todo la soberanía del país. Pero hay que hacerlo, pues, pero no poniendo impuestos pues, del 80%. Los hidrocarburos tienen 80% de impuestos en este país. Estoy hablando de manera general, 80%. Entonces, ustedes, a ver, ustedes, capitalistas populares, ¿harían alguna inversión donde el impuesto es 80%? Claro que no. Entonces, ¿por qué esperamos que otros lo hagan? No va a suceder nunca. Nunca va a suceder. El otro tema también, como les decía, fin del monopolio, reglas claras. Nuestro programa de gobierno es bien duro en el tema de reglas. Es más, buscamos cambiar la Constitución y hacer un delito penal todo atentado contra la propiedad privada, sea nacional o sea extranjera. No puede haber avasallamientos, el hecho de que haya bloqueos. El bloqueo causa pérdida económica. ¿No? Nuestro programa de gobierno dice que esa pérdida económica la tiene que pagar el bloqueador, la tiene que resarcir, porque está causando daño a alguien. Y toda actividad que tenga que ver con bloqueo de medicinas, bloqueo de alimentos, es además un delito que tiene connotaciones de delito internacional, bajo los tratados internacionales. Y hay que ir por eso. Entonces, ese es un tema importante para hacer que la propiedad privada y la seguridad jurídica pueda atraer cualquier tipo de inversión, especialmente en lo que tenga que ver con energía. Libre importación de hidrocarburos, por ejemplo. Algo tan sencillo como eso no se puede hacer en este país porque no se deja hacer. La importación de hidrocarburos, de combustibles, debería ser totalmente libre. Así como te puedes importar un televisor o puedes importar cerveza del tipo que quieras, deberías importar el tipo de combustible que quieras. Habrá reglas de control, de calidad y qué sé yo, pero ¿por qué tenemos prohibiciones a eso? Estamos forzando que se compre a ciertas empresas a precios que podrían ser, ¿no es cierto?, mucho más bajos. ¿La energía es un problema? Sí, pero que quede claro, y con esto quiero terminar para no alargarlo. Ojo, no es que en Bolivia se ha acabado el gas, no es que en Bolivia se ha acabado el petróleo o se ha acabado los hidrocarburos. Lo que se ha acabado es la seguridad jurídica para hacer las inversiones necesarias para extraer el gas y el petróleo. Eso es lo que se acaba. Bueno, hemos tocado un tema muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando en el medio de la construcción, creemos que al menos las empresas que están haciendo vías están comprando, se ha creado un mercado negro del combustible, ¿no? Hay empresas que están comprando desde las 15, 20 bolivianos. Así que es un tema delicado que seguramente tenemos toda la tarde para hablar. Pero no quiero monopolizar yo este diálogo, porque también es con ustedes, queridos amigos y colegas, así que si alguien tiene alguna pregunta, tal vez aquí el ingeniero Aguilar. Bueno, muchas gracias, un placer siempre estar acá, ¿no? Conociéndolo y pudiendo compartir esta charla, la primera vez que tengo una relación así con alguien
bastante capacidad, bastante conocimiento, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: yo soy ingeniero ambiental y en este caso, bueno, en Bolivia, como saben, hemos atravesado temporadas históricas, ¿no?, del tema de incendios, más que todo el 2024. Bueno, ha habido bastantes revistas científicas igual, que bueno, hemos perdido casi más de 10 millones de hectáreas, hasta 11 millones de hectáreas en este tema, que es un poco más elevado del 58% de los bosques, ¿no? En este caso, los departamentos más afectados han sido Santa Cruz, La Paz y en este caso Pando también, con un total de 83.000 hectáreas hasta 348.000 hectáreas. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, estos factores, ¿no?, ¿cómo usted plantearía un plan integral, ¿no?, que propondría más que todo la prevención, respuesta y restauración, ¿no?, post incendios en este caso, que es un factor que se ha llevado a cabo, ¿no? La verdad es que es la tragedia de todos los años, ¿no es cierto? Ya están empezando los incendios ahora, ¿hasta dónde llegaremos? 10 millones de hectáreas en un año, pero sumarlo al año anterior de 7 millones y 5 millones antes, y pasa todos los años. Pero, ¿cómo se resuelve ese tema, creemos nosotros? Otra vez, es una solución innovadora, porque no puede ser simplemente decir se prohíbe de nuevo quemar. Primero, veamos cómo el Estado es cómplice en eso. Hay leyes que autorizan la quema indiscriminada de bosques y la expansión de tierras por quema. Hay una multa de, no recuerdo cuánto es la multa, pero alguna vez hice el cálculo el año pasado. Por hacer una fogata de San Juan, la multa era 500 bolivianos, y con 500 bolivianos puedes quemar 50 hectáreas en cualquier parte del país. Así es. Pero, ¿por qué se quema? Bueno, primero, porque hay leyes que te lo permiten. Hay que quitar todas esas leyes que causan daño al medio ambiente. Lo que pasa es que también hay una componenda y un prebendalismo muy grande entre el gobierno y ciertos grupos sociales, donde se les autoriza, a cambio de apoyo, hacer quemas. Eso de los interculturales, con cuidado. Ahora, encima que hay privados que lo hacen, también ambos tienen que ir a la cárcel. Así de sencillo. El otro tema, que es más de fondo, es algo que se llama la tragedia de los comunes. Lo que es de todos no es de nadie. Ojo, todos esos parques son nuestros también. ¿Se sienten dueños ustedes de eso? Entonces, ¿por qué tenemos que cuidarlo? Y lo que les estoy diciendo suena horrible, pero es verdad. Es algo científicamente comprobado. El ser humano nunca cuida lo que no es de él. Hay estudios, libros que se han escrito al respecto. Y es una verdad muy, muy fuerte, muy fría, pero es verdad. Se han hecho estudios de todo tipo. Lo mismo vemos, fíjense, en la minería. Antes, con la antigua ley minera, tú tenías una concesión que era embargable, era hipotecable, era transable, lo podías vender, podías heredarla. Entonces, si tú tenías un área minera concesionada a ti, pues la cuidas, porque el valor que tiene es de cómo la manejas. Nunca le meterías cianuro porque bajarías el valor de tu concesión. Pero si yo te digo, se suspenden las concesiones y ahora el Estado te va a dar temporalmente algo de no una concesión, sino te voy a decir que puedes explotar durante el próximo año esta área, esta cuadrícula, y me pagas un impuesto, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Eso es como cuando te dicen, ¿no? No sé, es
Es como cuando te dicen, aquí está este plato, ¿no es cierto? Pucha, lo limpias, pues, porque sabes que no es tu problema si alguien más quería comer. Entonces, en el ámbito minero se quita la concesión, y al quitar la concesión se quita la noción de propiedad. Otra vez, propiedad privada. No hay propiedad privada y es no pública. Entonces, yo minero, me hago dar cuadrículas, exploto lo más que pueda, lo agoto, lo contamino y me pido otra cuadrícula al lado después. No tengo ninguna responsabilidad por eso. Hablando de manera general, ¿no? Así funciona. Con la tierra sucede lo mismo. Andar, quemar eso, sembrar, venderlo y moverlo a otro lado. No te va a reclamar por eso. Pues yo busco tierras, ¿no es cierto?, donde las quemo, que no son mías, que no importa, son de los estados, pues que vean qué hacen con eso. Entonces hay que volver al tema de propiedad de nuevo. Porque hay países, Costa Rica por ejemplo, los bosques no se queman, se protegen. ¿Por qué? Porque han ido al estilo de concesión, por el Perú mismo. Hay bosques grandes, están concesionados, no sé, todas las empresas de turismo del norte de La Paz tienen una concesión, no sé, de 200.000 hectáreas de parques. ¿Para qué? Para que hagan actividades turísticas. Ah, pero si tú tienes la concesión, eres responsable de que no se puede quemar una hoja. Y que le respondes al Estado si se contamina eso, porque es bajo tu responsabilidad. Es tuya, concesionada, siempre y cuando lo explotes de una manera que sea amigable con el medio ambiente. Obviamente tú vas a lucrar con eso de una manera sana. Entonces inmediatamente, ¿qué van a hacer las empresas de turismo? Se van a comprar un par de helicópteros para estar vigilando que no se esté quemando, alguien va a estar cuidando, ¿no es cierto? Y el Estado te tiene que dar la fuerza necesaria también para poder vigilar. Nuestro programa de gobierno, por ejemplo, dice que con el mismo presupuesto que se tiene, capaz un poco más, pero no es mucho más, la Armada Boliviana, en el primer decreto, el primer día de gobierno, nuestro decreto dice que la Armada Boliviana se vuelve guardabosques. Y tienes 6.000 guardabosques en 24 horas, con el mismo presupuesto. Ese es el tipo de soluciones, amigo Pepe. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor Jaime Dun, sea bienvenido a este conversatorio. Bueno, como socio de la CIP Departamental La Paz, tengo la siguiente consulta. Bueno, como candidato, considerando que la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz es un referente estratégico, tanto técnico, y debería ser también consultivo para el Estado, ¿qué políticas o mecanismos concretos plantea usted para fortalecer la participación de la CIP en la planificación, formulación de proyectos para el desarrollo sostenible e infraestructura del país? Muchas gracias. Déjame primero hacerte una pregunta a ti. ¿Por qué hoy no te toma en cuenta el Estado? Bueno, supongo que más pesa el tema de organizaciones sociales que un ente referente técnico que podría aportar con la capacidad y el conocimiento, más que todo de albergar a una gran cantidad de ingenieros, como le mencionaba el ingeniero Raúl Daza, ¿no? Pienso que debería ser un referente consultivo, ¿no?, en el tema de planificación y formulación de proyectos. Gracias, me encanta cuando hacen preguntas y tienen la mejor respuesta. Es eso exactamente. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que decía hace un momento, el Estado está concebido como un ente que va a hacer todo y no necesita del resto. Tiene sus propios ingenieros, sus propios consultores, y si son del partido, mejor. Por eso cuando nosotros hablamos, y con mucho gusto me encanta escuchar los candidatos que repiten las ideas nuestras, me encanta. Vamos a achicar el Estado. Ya lo repiten todos.
están aprendiendo, me encanta. Hasta los masistas, yo escuché el Castillo, Eduardo en un foro de debate en una universidad en el Alto, ¿no? Unifrance. Me asombró, la verdad me sorprendió que decía que hay que checar el Estado, que la propiedad privada es importante, que hay que abrir los mercados. Pero yo miré y le dije, todos son liberales y no se dan cuenta, ¿no? Pero está bien, vamos por ese camino. Achicar el Estado significa hacer que el gobierno, tenga las funciones básicas. Defender la vida, la propiedad privada, la seguridad jurídica. Entonces, básicamente deberías tener temas de salud, de educación, dar los recursos, porque sean los ciudadanos que decidan. El tema de infraestructura es importante, porque una carretera Apolo, como tú decías, hay que siempre hacer la aproximación al sector privado para que participe, pero hay lugares donde simplemente no va a entrar seguramente el sector privado. Hay que hablar de concesiones de carreteras, caminos, pero eso se hace en lugares donde va a haber una rentabilidad que lo justifica, ¿no es cierto? Tienes también relaciones internacionales y defensa. Ese es el rol del Estado. Entonces, si el Estado va a hacer infraestructura, lo que dirá, por lo menos si yo fuese presidente, lo que yo haría en el Departamento de la Paz es llamarlo aquí a Raúl y decirle, según ustedes, ¿cuáles son las carreteras más importantes que habría que hacer en estos 5 años? Y ustedes díganme, señores, ¿quién soy yo para saber? O sea, yo no tengo idea. Hay que ir a la gente que sabe. O sea, los estados son muy arrogantes. Ahora que estamos discutiendo nuestros programas de gobierno con algunos candidatos, me asombra y me espanta cómo ya tienen para los próximos 5 años todo lo que se va a hacer en el Departamento de La Paz. Todo se va a hacer esto. No sé si les han preguntado a ustedes, ¿no? O sea, por lo menos, che, a ver, léemelo, ¿no? Dime si está, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en el país, que el Estado lo hace todo y hace con su gente y desplaza al resto, cuando debería ser al revés. Carreteras en La Paz, vengan la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, reúnanse con este ministro de Infraestructura y explíquenle por favor qué tiene que hacer. Esa es la actitud que tiene que haber. Y si ven un gobierno que le dice, no, en La Paz se va a hacer aquí, allá y de aquí para allá y no escuchamos a nadie, otra vez, ese es estatismo puro y duro, y es lo que hemos tenido durante décadas en Bolivia. Y no solo eso, y lo vamos a hacer nosotros al precio que digamos, y los cálculos que has hecho tú no sirven. Y si no eres del partido, menos te voy a escuchar. El día que un gobierno le pregunte a la gente qué es lo que la gente quiere, ese es el día que Bolivia ha cambiado. Un par de preguntas más, queridos colegas. Acá, por favor. Que sea, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Jaime Dum por haber abierto trinchera y brecha en el escenario ideológico boliviano a favor del liberalismo. Lo ha hecho en un año, quizás menos. Un trabajo que algunos que venimos haciendo con limitaciones desde hace décadas. Si algo define al Estado boliviano es el ser instrumento del saqueo del producto social. Lo que implica que no ha superado
las condiciones que tenía el poder político durante la colonia. Entonces, en Bolivia, el cargo público está visto como algo hecho para beneficio de la autoridad y para su enriquecimiento. Y esta ruta de acción la siguen izquierdistas, derechistas, civiles, militares, canvas, collas, etcétera, etcétera. El mecanismo, el método de este saqueo es la corrupción. Y la corrupción ha establecido cultura en el país, se ha institucionalizado de facto. Cuando alguien llega a un cargo respetable, los pumpas le dicen: hermanito, felicidades, no vas a ser sonso, vas a aprovechar. Pero como nadie es sonso, aprovecha. Al parecer, la herencia cultural de la colonia persiste en frases como esta, por ejemplo: la ley se acata, pero no se cumple. O esta otra: echa la ley, echa la trampa. Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿cómo ha de ser posible enmendar los problemas de la justicia boliviana, que está plagada de corrupción, en manos de mafias bien estructuradas, generando ganancias millonarias para las autoridades, no solo del sistema judicial, sino del Estado mismo? ¿Cómo se puede remediar esto? Y esto es vital, no solo para el país en cuanto a derechos, obligaciones, sino especialmente para la economía. Donde no hay administración correcta de justicia, no hay seguridad jurídica, no hay escenario adecuado para el trato ni para el contrato. Pues, ¿cómo ponerle remedio a esto? Yo no he escuchado entre los candidatos un procedimiento o un cómo resolver esta cuestión, pero quisiera escuchar de Jaime, al que le tenemos en un lugar expectable con todas las esperanzas que le ha dado al país, cómo se metería este problema. Muchísimas gracias. Gracias por su pregunta, muy buena. Otra vez, ¿no? Primero, lo que usted mismo dice: no hay seguridad jurídica. Por lo tanto, no hay seguridad jurídica porque no hay justicia. No hay justicia, no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica, no hay inversión, no hay contratos. No hay generación de propiedad privada. No hay generación de propiedad privada, no hay libertad. Eso es. ¿Cómo resolvemos la corrupción? Siempre se habla penas contra el corrupto. Podemos poner 1000 años de cárcel, igual lo haremos. Porque parte de la corrupción es que nadie sea juzgado por corrupción. Entonces no importa cuántos años les des. Hasta pena de muerte me han dicho. Sí, pero metes pena de muerte, la corrupción para que evitar la pena de muerte va a ser más grande. La coima va a ser 100 veces más grande, pero no se va a llegar a la pena. Entonces la corrupción hay que entender, primero, como algo que se produce cuando suceden 3 cosas. Primero, cuando hay un monopolio en el servicio. Por ejemplo, el gobierno maneja derechos reales. Estoy tratando de pensar en las entidades más corruptas. El gobierno maneja derechos reales, tiene el monopolio, cumple la primera característica. Segundo, quien maneja adentro eso tiene discrecionalidad. O sea, puede definir: volvente el lunes, se ha caído el sistema, o no vas a disfrutar un mejor. Discrecionalidad, monopolio discrecional. Y el tercero es falta de fiscalización. O sea, nadie fiscaliza si ese empleado está haciendo su trabajo bien o mal. Primero tienes esos 3 temas. Entonces, ¿cómo se va fijando la solución? Servicio monopólico, perfecto.
el Estado no puede dar servicios monopólicos. Eso está en nuestro programa de gobierno. ¿Qué significa eso? En el país tiene que haber por lo menos 10 empresas de derechos reales privadas. Registran a nombre del Estado, pero son privadas. Te piden coima aquí, te vas a la otra. Y tienen que competir entre ellos. La emisión de pasaportes, los registros, todo eso tiene que manejarse con varias empresas. Antes existía Fundempresa. Bueno, es un buen paso, pero debería haber 10 Fundempresas. Y tú escoges a cuál vas. Entonces quitas el primer tema de corrupción, que es el monopolio del servicio. Pero eso aún no es suficiente. Tenemos que ir a la justicia. El primer elemento de corrupción en Bolivia es el Ministerio de Justicia. Porque el Ministerio de Justicia está en el Poder Ejecutivo, vinculándose con el Poder Judicial. Es decir, viola la independencia del Poder Judicial. Entonces, el Ministro de Justicia, ¿para qué está? Para proteger al Poder Ejecutivo de que el Poder Judicial le haga algún proceso. Por eso nunca han escuchado de casos de corrupción que terminan en cárcel. Porque el Ministro de Justicia, su rol es que ninguno del Poder Ejecutivo entre a la cárcel. Ese es su rol. Nosotros hemos propuesto hace 3-4 meses abiertamente la eliminación del Ministerio de Justicia. Casi se mueren un montón cuando hay gente, cuando me han escuchado decir eso. Pero ahora todos los candidatos dicen que vale la pena hacerlo. Se dan cuenta, hay que ser agresivos en las propuestas. Y el otro tema, señor, y quiero que me acompañe con un cálculo mental, todos me acompañen, bien sencillo. La corrupción, todos los actos de corrupción que conocemos y vemos, o un 99% de los actos de corrupción, ¿dónde se originan y quiénes lo hacen? El Estado. Son temas de gobierno siempre. Que la licitación, que la coima para el trámite, que la coima para que salga esto mañana, ¿no? Que el sobreprecio, que construyen puentes donde no hay ni siquiera ríos para cruzar, y si no hay ríos te ponen el río también, ¿no? Entonces, la lógica te dice que si la corrupción está en el gobierno, está en el Estado, ¿cómo combates la corrupción? ¿O cómo la disminuyes rápidamente? Reduciendo el tamaño del Estado. Mientras menos Estado haya, la corrupción proporcionalmente va bajando también. Porque un Estado más pequeño significa menos trámites. Cada trámite, cada generación de un nuevo decreto, un decreto sale y ahí se genera un potencial mecanismo para más corrupción. O sea, cada decreto en sí mismo viene con su acto de corrupción ya para concebirse. Entonces, menos reglas, menos regulación, menos normas, menos licencias, menos pasos y menos empleados públicos, menos corrupción. La corrupción se combate de esa manera, reduciendo el tamaño del Estado, quitándole el monopolio del servicio al gobierno, evitando que haya discrecionalidad y un alto nivel de fiscalización. Como el Estado es más pequeño, es más fácil controlarlo, es más fácil fiscalizar. Esa es la forma de luchar contra la corrupción. ¿Cómo están? Estimado, muy buenas tardes. Yo soy actualmente la secretaria general de la CIP La Paz. Este viernes tenemos un encuentro nacional de mujeres en la ingeniería. En ese sentido, mi pregunta va con ese enfoque liberal que realmente nos gusta bastante porque sería un gran cambio para Bolivia. ¿Cómo se podría trabajar dentro de las políticas para poder impulsar más programas donde las mujeres tengan oportunidades pero reales para poder participar dentro del Estado y también poder trabajar en sus emprendimientos? ¿Cómo se las podría impulsar? Porque sabemos que muchas veces, especialmente las mujeres ingenieras, cuando llegan a ocupar algún cargo cualquiera o llegan a postular,
muchas veces no las quieren contratar porque dicen, ah, no, es que vamos a tener que pagar un subsidio, mejor no, y como que las dejan de lado, ¿no? Esa es una realidad que hemos visto. Así también la reinserción laboral. Tenemos colegas que tienen hijos y lastimosamente ya no las quieren volver a contratar porque, entre paréntesis, dejarían de tener experiencia el tiempo que están cuidando a sus hijos. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué políticas tiene usted, estimado? Esa es mi pregunta, por favor. Muchas gracias por esa pregunta, es fantástica. Y en el tema liberalismo es un tema que tiene una solución desde el punto de vista de la actividad económica, de la generación de riqueza. Mira, tú mismo igual en tu pregunta has puesto parte de la respuesta. Has dicho porque la mujer, ¿no? Porque no la quieren recontratar, porque el tema de los hijos, el tema, bueno, para ponerlo claro, el tema de subsidios, el tema de, digamos, de ventajas, entre comillas, que se les da a las mujeres, hacen de que sea más difícil contratar a una mujer. Seamos claros. Hemos dicho que todos somos capitalistas populares. Estás en este periodo de generación de riqueza, que decimos estos 4 temas, ¿no es cierto? Y para hacer eso, contratas gente. Ahora, si tú vas a contratar gente, especialmente cuando la ley laboral es tan extrema, tan compleja como la boliviana, tú como agente económico, ¿qué vas a buscar para contratar? Vas a contratar lo que más puedas conseguir en habilidad y conocimiento al menor costo. Seamos realistas. Seamos realistas. Entonces, cuando hacen a través de las leyes que la mujer tenga, digamos, un costo que es 20-30% más que un hombre, ¿qué va a suceder? Por lógica, van a preferir al hombre. Les aseguro a las mujeres, créanme, que no es un tema de machismo, como se cree. O sea, yo por lo menos, o nunca me han invitado a una reunión de hombres para decir, no contratemos mujeres esta semana, ya hermano, listo. No existe eso, por si acaso. El tema es ese. Y a las mujeres se les paga menos. Ahora, es cierto, los salarios son menores, pero los costos son más. Entonces, tampoco es verdad eso que, no, a las mujeres siempre les pagan menos porque son machistas. Bueno, porque si las mujeres realmente costarían menos, habría más mujeres empleadas que hombres, pues. ¿No es cierto? Entonces, ese es un tema netamente económico. Y lo que más, creo yo, lo más injusto que existe es que por supuestamente ayudar a las mujeres, dar más, digamos, más beneficios, generar más cargas sociales a favor de la mujer, pero cargas al empleador, hacen que la mujer sea menos empleable. Esa es la realidad. Y por eso la mujer queda desplazada. Por eso esta Ley General del Trabajo, que se tiene que reformar, se debería llamar la Ley General del Desempleo. Porque no solo que ya contratar hombres es complejo, sino que hace que contratar jóvenes, contratar mujeres, es más complejo todavía. Entonces, estas leyes son las que generan el desempleo en la mujer, en los jóvenes. Y nunca he visto una feminista protestar contra la Ley General del Trabajo. Más bien piden más cosas. Y a la mujer hay que dar esto, y esto, y esto, y esto. La hacen menos empleable, tenemos que entender eso. Y es injusto que la mujer sea menos empleable que el hombre.
Entonces empiezan a sacar reglas o normas de decir, hay que sacar leyes para que contraten mujeres, 50-50 sí o sí, digamos, ¿no es cierto? Y eso tampoco es una solución, eso de paridad y obligar 50-50. ¿Por qué? Porque puede ser que, o sea, no que puede, las mujeres no es que son menos capaces que los hombres, y para ciertos puestos pueden ser muchísimo más capaces, pero por el hecho que su capacidad no se refleja en el precio, digamos, del costo laboral, se van por el hombre, ¿no? Entonces, estas normas de equidad, todas esas normas, lo que hacen van en contra en realidad, y no a favor. El otro tema también que sucede es que tienes un salario mínimo, que aunque ustedes no lo crean, pero es cierto lo que les voy a decir, el salario mínimo de Bolivia es uno de los más altos de Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los más altos. Está sobre Brasil, Argentina, Perú, Chile. Entonces eso hace que el salario mínimo sea tan alto que si alguien está dispuesto a trabajar por debajo del salario mínimo, no puedes, es ilegal. Pero habrá gente que quiere trabajar debajo del salario mínimo, claro que sí. Por ejemplo, los estudiantes dicen, quiero estudiar todo el día y trabajar en la noche en un restaurante 2 horas. Páguenme debajo del salario mínimo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, el tener el salario mínimo muy alto te desplaza a los que están dispuestos a trabajar debajo del salario mínimo. Entonces, por eso viene el empleador y dice, ya te contrato, pero como los costos laborales o el salario mínimo se multiplica todo, trabajemos en medio, ¿no es cierto? Entonces, por eso tienes tanta informalidad. ¿Cómo se puede hacer más empleable a la mujer, a los jóvenes? Primero, igualdad ante la ley tiene que haber. O sea, las mujeres tienen que demandar que se los traten igual que a un hombre en la ley. Y no por ser mujer me das esto, me das esto, me das esto. Las mujeres son tan capaces y tan excelentes en lo que pueden hacer y tan inteligentes que no necesitan ayuda del Estado para que les den trabajo. Y más bien deberían decir, yo tengo toda la capacidad para trabajar y hacer lo que yo quiera. No me vengas a dar dádivas legales. Porque es como un tratamiento, ¿no es cierto?, especial, ¿no? Si es mujer, le vamos a dar especial este tratamiento. ¿Por qué? Si ustedes son tan capaces como cualquier otro. Igualdad ante la ley. Y el otro tema también importante, y está en nuestro programa de gobierno, y hasta donde hemos visto los candidatos que lo asuman, lo van a tomar en cuenta. Bien, el salario mínimo está ahí, 2.700 bolivianos. Hemos dicho que se vuelva ahora el salario en Bolivia en nuestro programa, que sea por hora, no mensual. Entonces, los 2.700 por hora sale 17 bolivianos la hora. Entonces, si sale 17 bolivianos la hora, una mujer, por ejemplo, tiene hijos, bueno, en vez de trabajar 8 horas, por ahí trabaja 4 horas o 5 horas. Y está bajo la Ley General del Trabajo con todos los beneficios sociales y tiene tiempo para los hijos, tiene tiempo para trabajar. Y si soy estudiante, estudio durante el día y trabajo en un restaurante, de mozo, lo que sea, en la noche, 2 o 3 horas, 4 horas, y me pagan por hora y estoy bajo la Ley General del Trabajo con todos los beneficios sociales de lo que significa ser un trabajador que trabaja full time. Y hay empresas que sí tienen esta característica. Yo, por ejemplo, el sistema financiero he visto, la ley dice que tiene que haber, por ejemplo, un analista de riesgos que tiene que ver el riesgo de tal cosa. Perfecto. Sí, pero él hace su trabajo los primeros 2 días del mes y termina su trabajo, y 28 días no tiene nada que hacer. Entonces es un costo tan grande para la empresa, es tan grande ese costo, que si se pudiera contratar a alguien que trabaje solamente, digamos, 16 horas al mes, se satisface esa necesidad del empleador, y puedes tener gente trabajando por menos horas. Y puedes tener múltiples trabajos, puedes tener 3, 4 trabajos, legalmente, trabajando diferentes horas en cada uno de ellos.
Pero ¿qué es lo importante? Que estás bajo la Ley General de Trabajo revisada, reformada y con todos los beneficios sociales. Y no nos tenemos que preocupar que hay que pagar 2.700 mínimamente para estar en la Ley General del Trabajo. Con 17 bolivianos ya estás arreglado. Estamos casi al final, si no nos hemos pasado de repente en el tiempo. Voy a ver si todavía tenemos chance de últimas 2 preguntas. Depende del licenciado tú, si se puede. Una pregunta más y cerramos. Vamos a ir con, enseguida, la última pregunta, por favor. Bueno, yo pido disculpas a los colegas y seguramente, al menos yo me voy a ir con la mente para estudiar mucho, analizar mucho, porque todo lo que estoy escuchando hoy día me cambia el chip de la cabeza. Entonces, yo le voy a pedir, por favor, que sigamos con una pregunta del ingeniero Tusco, que está levantando la mano hace rato, y luego yo voy a hacer una pregunta que es inevitable tocarlo, pero primero le doy la palabra al ingeniero. Muy breve, por favor, Cristian. Gracias, muy buenas tardes a todos los presentes, estimado Jaime, muy buenas tardes. Bueno, más que una pregunta quería comentarte algo que de repente es el mismo caso que todos los presentes aquí han pasado. Yo al terminar mis estudios, yo soy ingeniero mecatrónico, tenía las esperanzas de trabajar en mi país, tenía las esperanzas de entrar a la industria y transformar, aportar con mis conocimientos. Lastimosamente me he encontrado con una barrera realmente que me pescó como un balde de agua fría, ¿no? Ha sido frustrante. Pero ¿qué es lo que hace un joven decidido, un profesional decidido, un ingeniero decidido? Es buscarse las oportunidades. Hoy en día trabajo de forma remota, brindando servicios afuera, en cuanto a lo que es desarrollo, inteligencia artificial, ciencia de datos, y a partir de eso he generado una startup para poder compartir esos conocimientos a otros jóvenes y puedan exportar sus conocimientos, puedan acoplarse a empresas de afuera y puedan también ganar lo que merecen. Mi aporte en todo lo que hemos hablado acá es que apostemos por los jóvenes, que apostemos no solamente en los recursos naturales que tenemos como país, sino que el mayor recurso que tenemos todos los jóvenes, ¿no? Lo que tenemos acá, conocimiento, ¿no? Que podamos tenernos en Silicon Valley, acá en la ciudad de La Paz, porque hay mucho potencial. Este corto camino que he tenido durante estos años, he conocido a gente increíble, jóvenes, hombres y mujeres, decididos a transformar el país, pero necesitamos también generar espacios, necesitamos generar esos espacios que nos permitan poder brindar todos estos conocimientos a, sé que hay empresas afuera que necesitan de nosotros. Jaime, yo te puedo dar esa sugerencia, ¿no? Esa recomendación. Hace 2 años atrás igual tuve esta conversación con la diputada Mariela Valdivieso, hablamos de la e-commerce. Yo le invité a tener un conversatorio de más o menos de este índole y le decía, seguimos pensando en los recursos naturales, que está bien, seguimos pensando en lo que tenemos en nuestro país, en Santa Cruz, en Pan, o sea, todo lo que tenemos ahí, pero pensemos más grande de lo que tenemos. Atravesamos fronteras, podemos llegar muy lejos, porque nosotros los bolivianos, los ingenieros, lo podemos. Gracias. Gracias. Justamente nuestro tema de capitalismo popular va a eso, a los emprendedores, que hay que darle todas las ventajas y estorbarlos lo menos posible. O sea, si hay algo que tiene que hacer el gobierno es dejar de molestar y más bien acelerarte las cosas, que sea más fácil. ¿Por qué tú tienes estos emprendedores en otros países que son exitosos? Porque están en otro país, que no es Bolivia. Gracias a Dios no todos los países son como Bolivia, si no estaríamos todavía en el siglo XIV. Si es así, ¿por qué los bolivianos se van de Bolivia? No es porque no aman a su patria, es porque en Bolivia no están las condiciones para lo que ellos quieren hacer.
libremente. ¿Dónde viven los bolivianos más exitosos? No viven en Bolivia, viven fuera de Bolivia, dueños de grandes empresas, millones de dólares, afuera. ¿Hay exitosos en Bolivia? Lógico, pero estoy hablando de los más exitosos, debido a la cantidad de trabajo que generan, aportes al Producto Interno Bruto de otro país, lamentablemente, cantidad de empresas que tienen, inversiones que tienen, patrimonio que tienen, todos están fuera de Bolivia. Entonces, ¿cuál es el problema? Bolivia. El problema es Bolivia. Hace unos meses atrás, el año pasado, me invitó a cenar en el San Salvador un diputado del Paraguay. Y mientras cenábamos, yo le digo, mira, esas eran mis épocas de analista financiero, le digo, mira, estamos terminando un estudio con unos colegas, le digo, y estamos muy preocupados, le digo. Hemos estimado que entre 30 a 34 empresas medianas, pequeñas, al mes se van al Paraguay, bolivianas. Y él me dijo, nosotros estamos más preocupados ahí. Y tus datos son erróneos. Digo, ¿por qué? Primero, no son 30, 34, son 100 empresas bolivianas que al mes se están viniendo al Paraguay. Y le digo, ¿por qué están preocupados? Estamos re preocupados, porque son demasiado buenos. Están desplazando a la industria paraguaya. Los paraguayos se nos van a rebelar. Están exigiendo que ya no vengan bolivianos porque los destrozan en el mercado. Trabajan mejor, sacan mejores productos, son más eficientes. Por eso estamos preocupados. Entonces yo le dije, no te preocupes, algún día voy a ser presidente y te los voy a traer de regreso a Bolivia. Qué bien, me dijo, te los voy a cuidar entonces. Y bueno, para cerrar, es inevitable hablar de este tema que nos preocupa a todos, como hemos vivido del gas tantos años. Ahora nos han vendido la idea de que nuestra esperanza es el litio. ¿Cuál es la visión que tiene tu política de litio? ¿Lo explotamos? Tampoco es que nuestro litio no valga nada, ¿no? No es que no valga nada, como hemos escuchado tal vez por ahí. Pero, ¿cuál sería la política acerca del litio? Miren, bueno, ya no soy candidato y tengo posibilidades, como siempre, de hablar las cosas como son. Pero antes quiero explicarles algo. El litio, al precio que está hoy, los riesgos que implica su explotación y su comercialización, es una aventura que se puede hacer, claro que sí, pero con inversión privada. Por supuesto, alguien que tiene que tomar el riesgo. Primero, decirles a todos los bolivianos de que con el litio no va a haber IHD ni esas cosas, que el 80% después va a haber impuesto para que alguien explote el litio. Una tonelada de litio, $10,000, $12,000 hoy. Comparen con una tonelada de cualquier mineral, estaño, zinc, plomo, vale hasta más. Entonces yo creo que con el litio estamos muy, ¿cómo les puedo decir? Como que muy enamorados del litio. En una aventura que es riesgosa. La extracción directa de litio, la tecnología LR, se está experimentando en Bolivia. No sabemos si va a funcionar. Pero sí sabemos extraer estaño, plotos, o sea, somos un país de una minería de calidad mundial. Capaz deberíamos pensar en abrir la inversión en la minería, quitarle trabas, burocracia, quitarles todos esos impuestos onerosos y riesgos que se le ha puesto a la industria minera
En paralelo, ver qué hacemos con el litio, pero no apostarle todo al litio. Además, el litio, ¿qué es al final en Bolivia? En Australia y en otras partes del mundo es una actividad minera. En Bolivia es un proceso químico. O sea, ni siquiera es minería realmente, así de diferente, esa es la gran diferencia entre nuestro litio y otros. Y por el otro lado, veo bien complejo dos cosas: seguir apostando en recursos naturales y apostarlo todo en recursos naturales. Ya hemos ido, ¿no es cierto?, que la plata, que el estaño, que la goma, que el gas, y ahora es el litio, y con sacar el litio, algo más vamos a inventar. Entonces, el depender de recursos naturales es complejo. Además, cuando estamos hablando las proyecciones, si el litio es exitoso bajo la ILB y ahora lo que se quiere hacer, que explotes la cantidad de toneladas que ellos dicen, ¿no?, que 15.000 toneladas, que 10.000 toneladas, multipliquen por el precio, 200.000 toneladas, ¿no?, $10.000. Estás hablando de montos entre 2.000, 3.000 millones de dólares en el mejor de los casos. Bueno, ese es el monto que el gas más o menos está dando ahora que se está acabando. O sea, no lo reemplaza, ¿entiendes? Es lo que quiero que entiendan. Nunca el litio nos va a dar tal como está, o por lo menos por ahora, no nos va a dar 6.000 millones, 6.500 millones de dólares al año. Es imposible. A mí me preocupa, y yo en las conversaciones personales que en algún momento he tenido con algunos candidatos, les he dicho, me preocupa mucho que estén basando el futuro de Bolivia en litio. O sea, sus programas de gobierno son muy riesgosos. Es más, ya saben, ¿no es cierto?, que hay uno que ya lo ha vendido además. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos apostar al futuro de Bolivia sobre algo que es totalmente impredecible? Entonces creo que es momento de que la creación de riqueza que hemos hablado hace un momento sea lo que mueva la economía boliviana, el emprendedurismo, tu startup, ¿no?, el exportador por allá. Todos juntos podemos generar una economía más grande que lo que puede ser la exportación de litio. Entonces, otra vez, el litio es el concepto de vendamos y esa riqueza la vamos a redistribuir. Mientras que lo que nosotros proponemos es, ok, si se da eso, bienvenido. Pero lo que es más importante no es redistribuir riqueza, sino generar riqueza. No le apostemos al litio, decimos nosotros. Le apostemos a la gente y su capacidad creativa, su emprendedurismo y su capacidad de ser agentes económicos. El mejor recurso natural, al final de cuentas, es la gente, no el litio. Bueno, un minuto más que hablar, querido Jaime, y a todos los colegas quiero entregar un recuerdo de la Secretaría de Ingenieros. Muchas gracias. Pero además estamos entregándole un documento que hemos preparado con la Sociedad de Ingenieros con los desafíos para el Departamento de La Paz, donde hablamos de energía, hablamos de infraestructura y otros temas que esperamos que algún día sean de utilidad para la gente, y si algún día es pues autoridad los ponga en práctica estos desafíos que hemos planteado. Así que yo quiero agradecer su presencia, porque una gran capacidad de un líder es saber escuchar, y hoy con toda paciencia hemos sido escuchados. Así que realmente yo agradecidísimo por tu paciencia y tu tiempo, mil gracias. Y bueno, un último mensaje para despedirnos de, además, todos los colegas que nos están viendo en vivo, todo bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, simplemente terminar diciendo de que las ideas han sido planteadas aquí, creo de manera clara, hay muchas más, da para mucho la conversación.
y lo importante es que en Bolivia se estarán acabando los recursos naturales, pero las ideas no se acaban. Las ideas están ahí y las ideas tienen que ser escuchadas. Las ideas tienen que ser escuchadas en un gobierno que diga: yo voy a escuchar y voy a hacer lo que la gente diga. Eso es lo que se llama liberalismo. Eso es lo que se llama trabajar y vivir en libertad. Que te escuchen, que te respeten, porque la libertad, si algo que tiene en abundancia, es la dignidad de las personas. Muchas gracias.